poquitito de contexto a donde usted está llegando esta noche. Este es un nuevo espacio que hemos generado, al cual le hemos llamado Formación Bíblica. Y el objetivo principal es que entonces podamos estudiar a la luz de la palabra temas que son importantes y relevantes, que incluso son parte de los fundamentos de nuestra fe como creyentes y los cuales podríamos decir se convierten en esos ejes en los cuales nosotros creemos. ¿En qué es en lo que creemos como iglesia? Y vamos entonces a aprovechar para hacer tres dinámicas. Número uno, ya dice acerca de. Entonces, en el caso de hoy, cuando nos hacemos la pregunta de qué es la iglesia, la idea es entonces hacernos ir a la Biblia, a ver qué es lo que dice la Biblia, las escrituras acerca de qué es la iglesia. Lo segundo que vamos a hacer es romper tabús. Hay muchos temas que a veces tienen tabús ahí que giran alrededor de y que los dejamos como si no afectaran. Y la idea es entonces que podamos romper algunos esquemas tradicionales que quizás nos hagan tener un concepto distorsionado, en este caso de lo que es la iglesia. Y tercero, la idea también es aclarar lo que definitivamente la iglesia no es. Entender que lo que estamos buscando en términos de definir qué es la iglesia viene de una tesis que nos planteamos el fin de semana a través del mensaje que quizás usted escuchó, donde veíamos que la realidad es que la iglesia ha dejado de ser una prioridad para muchos. Y la razón por la que creemos que esto ha sucedido es porque muy pocos han entendido lo que la iglesia realmente es. Porque si fuera así, otro gallo canta, como dice el dicho. Entonces, este es el antesala, el poder entender que no importa bajo qué condición está llegando usted con nosotros, podamos cubrir esas tres áreas, que podamos enseñar si usted lo desconoce, que lo podamos aclarar si es que lo conoce pero está distorsionado, o bien que podamos quitar conceptos erróneos que quizás usted ha escuchado, pero están muy lejos de lo que la Biblia dice. Así que sin más, vamos a dar inicio a esta primera sesión de formación bíblica, donde vamos a estar desarrollando el tema ¿qué es la iglesia? Un tema importante para nosotros como creyentes, relevante en un tiempo como este y una oportunidad entonces, como decía un amigo y pastor, estos espacios siempre nosotros tenemos que venir y hacer esto. Tenemos que bajar nuestros montes de conocimiento. Si usted es una persona que tiene mucha historia en la iglesia, tiene ya rato de ser creyente, tiene mucho conocimiento de la Biblia, la premisa es baje todo ese conocimiento al mínimo para que también hoy Dios le pueda revelar algo nuevo si así fuera. Y también lo que vamos a es a levantar los valles de ignorancia. No sienta que es que usted no sabe nada y que entonces no puede participar o no puede preguntar. La premisa de que yo no sé nada y entonces necesito que alguien me lo diga todo, también tiene que ser eliminada. Hoy estamos todos a un mismo nivel, simplemente con el deseo entonces de ir a las escrituras para poder responder a esta pregunta, ¿qué es la iglesia? El ejercicio lo vamos a hacer juntos y también usted se va a dar cuenta que no necesitamos maestrías en teología para poder agarrar la Biblia y estudiarla. Es bueno tener ahí una guía, tal vez alguien que nos acompañe, y es una de las razones de ser iglesia, edificarnos juntos en la palabra de Dios, pero también usted tiene que entender que esto es algo que usted puede hacer y lo estamos facilitando ahí desde su casa, solito o en familia, con su esposo, con su esposa, y lo estamos haciendo en familia. La oportunidad de poder crecer y aprender juntos a la luz de la palabra. La iglesia, entonces, la primera pregunta, y usted puede dejar ahí sus comentarios, después podemos hacer un pequeño sondeo de las respuestas, es ¿cómo definiría usted la iglesia? Puede dejarnos su definición personal ahí en los comentarios. Sin embargo, la premisa que vamos a hacer hoy y es el fundamento de estos espacios, la idea es entonces no partir de opiniones, porque ahí es donde está el problema justamente. Nosotros muchas veces nos guiamos por lo que alguien nos ha dicho que es, pero no sabemos cuál es la fuente de esa afirmación o de esa expresión.
Entonces muchas veces nos hemos guiado y nos hemos quedado con conceptos que alguien nos ha contado, que tal vez alguna persona dijo en alguna enseñanza, en alguna predicación, en algún espacio de estudio bíblico, y sin nosotros ir a la palabra para poder corroborar si eso es cierto o no, podemos caer en el grave error de quedarnos con un concepto erróneo, un concepto distorsionado o incluso, peor aún, un concepto que ni siquiera es bíblico en primer lugar. Entonces, este simplemente es el ejercicio para que podamos ver que justamente cuando hacemos la pregunta de qué es la iglesia, vamos a encontrar una gran diversidad de respuestas. ¿Por qué? Porque cada uno va a dar su versión de lo que cree o considera es la iglesia. Sin embargo, el término entonces ha sido tan mal empleado que para muchos creyentes esto es tema tabú, porque es algo que ni siquiera podemos definir. Nosotros decimos que somos la iglesia, que vamos a la iglesia, que tenemos tanto tiempo de estar en la iglesia, pero quizás podemos ser incapaces de poder responder a esa pregunta fundamental de qué es la iglesia. De hecho, cuando nosotros nos hacemos esta pregunta, entonces, lo primero que viene a nuestra mente son conceptos diferentes. Incluso estamos hablando de cosas diferentes de una persona a otra. Y en realidad esto, la idea de plantearnos esta pregunta, no solo es poder entender qué dice la Biblia acerca de qué es la iglesia, es decir, qué dice Dios acerca de su iglesia, sino también entonces poder dar seguimiento a la premisa que, como les decía anteriormente, teníamos el fin de semana. Como no entendemos realmente qué es la iglesia, no le estamos dando la importancia que tiene. Y quizás entonces no es una prioridad en nuestra vida porque no hemos entendido cuál es nuestra función en ella. La idea también entonces de este espacio es que una vez que entendamos qué es la iglesia verdaderamente, usted también pueda entender cuál es su responsabilidad y cuál es su parte en esto. Que de manera entonces casi inmediata usted pueda nuevamente hacer un replanteamiento de prioridades y darle el lugar que le corresponde. ¿Qué dice entonces la Biblia acerca de la iglesia? Esa es la pregunta fundamental que nos vamos a estar haciendo una y otra vez, y lo que vamos a hacer es que vamos a ir construyendo una definición. Vamos a ir entonces viendo, conforme a lo que nos dicen las escrituras de qué es la Biblia, vamos a construir nosotros mismos una definición de lo que dicen las escrituras que es la iglesia. Vamos entonces al texto base. Si usted se conectó recientemente, les decía, deje una marca especial en Mateo 16, porque vamos a estar ahí principalmente y vamos a estar yendo y viniendo a este texto. Pero vamos entonces también a estar visitando otras escrituras, por lo que entonces vamos a estar yendo y viniendo a lo largo de la Biblia. Pero deje una marquita especial para que podamos volver a este pasaje. Mateo 16, verso 18, leo para usted la Nueva Versión Internacional. Jesús es quien hace entonces esta primera afirmación y dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Este pasaje es entonces la primera mención de la palabra iglesia en todo el Nuevo Testamento, y para su defecto, en todas las escrituras. La primera mención que encontramos en las escrituras de la palabra iglesia. Y algo importante a notar, es dicha por Jesús mismo. La primera vez que se menciona qué es la iglesia es por nuestro Señor Jesús en primer lugar. La palabra entonces que Jesús está empleando acá viene del griego antiguo eclesia o eclesia. Y esta se traduce entonces un par de veces como asamblea en Hechos 19. De hecho, usted puede ir al texto después, Hechos 19, versos 39 y 40. La traducción de este eclesia es asamblea. 2 veces se traduce ahí como asamblea. Pero luego, de forma muy singular, en su forma singular y plural, iglesia o iglesias, se traduce cientos de veces a lo largo del Nuevo Testamento esta palabra eclesia como iglesia o iglesias. Entonces, esto es importante y este es nuestro paso fundamental porque lo que vamos a ver aquí
es la raíz de esta palabra, etimológicamente hablando, entonces nos da un concepto de lo que Jesús quiso decir cuando dijo iglesia, pero también entonces vamos a explorar un poquitito el asunto de las traducciones y de las versiones de la Biblia, que también nos va a enriquecer un poco el criterio si usted no conoce mucho de las Escrituras. Entonces, tú eres Pedro y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Mi eclesía es la primera mención de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, en todas las Escrituras y dicha por nuestro Señor Jesús, primeramente. Entonces, contexto histórico para entender un poquitito bien a qué se refería Jesús. En el tiempo de Jesús habían tres instituciones principalmente. Estaba el templo en Jerusalén, estaban las sinagogas, que eran los lugares de reunión, y estaban las eclesías, o la eclesia. Vean lo interesante, el templo y la sinagoga eran conceptos religiosos, conceptos que estaban asociados a la religión. Pero la eclesía no era un concepto religioso, era completamente diferente. Vean lo importante. La eclesía era la principal asamblea de la democracia ateniense en la Grecia antigua. Es decir, es un concepto cívico, un concepto político. Era una asamblea de ciudadanos que gobernaban las ciudades-estado. Y este precisamente es el contexto en que Jesús lo está mencionando por primera vez. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, dirigiéndose a Pedro, pero está hablando a sus discípulos, y les dice, yo voy a edificar sobre esta roca mi eclesía, no les está diciendo que yo voy a formar aquí mi templo, no les está diciendo aquí voy a establecer un edificio, no les está diciendo voy a poner un lugar, les está diciendo voy a convocar a una asamblea a partir de este fundamento que es el mismo, que es Cristo Jesús, la piedra angular. Entonces, a partir de esto, Mateo 16-18, vamos a ir construyendo juntos la definición. Una iglesia, entonces, la vamos a definir como una asamblea debidamente convocada. Esta definición es a partir de lo que la palabra es en su texto original. No solo la traducción, sino la palabra original, eclesía. Segundo, ¿en qué pensamos nosotros entonces cuando escuchamos una declaración como la que dijo Jesús? Esta es la roca y sobre esta voy a edificar yo mi iglesia. Entonces, a diferencia de los discípulos, vamos a verlo en los dos sentidos. Usted y yo lo que pensaríamos es uno de dos conceptos. La iglesia como un edificio o como un lugar. O segundo, la iglesia como un grupo de personas, que son como las cosas que normalmente vendrían a nuestra mente cuando escuchamos la pregunta ¿qué es la iglesia? Lo interesante va a ser esto, vamos a desarrollar un poquitito estos conceptos para entender bien. Este primer concepto, que es tal vez el más común, el más frecuente, el primero que viene a nuestra mente, y cuando usted dice iglesia, usted entonces se imagina la casita con techito y una cruz encima. Es lo que cuando la gente se le pide estadísticamente dibujar, cuando dicen iglesia, ese es el resultado. Porque lo que pensamos es que la iglesia es un lugar, un edificio, ¿verdad? Específicamente. Es el lugar donde nos reunimos. Y esto tiene que ver, vea interesante, esto es cultura y tradición. Esto tiene que ver por la traducción de esta palabra y las diferentes versiones. Usted tiene que recordar que entonces el texto fue escrito originalmente en un idioma muy distinto al que usted y yo hablamos hoy. Y el texto entonces va cambiando un poco su contexto según entonces el idioma o la traducción que se esté empleando. Ahora, digo esto con mucho cuidado porque esto no quiere decir que es que conforme se va traduciendo, la Biblia va perdiendo valor o la palabra de Dios va cambiando. En absoluto. La palabra de Dios en esencia es la misma. Solo que la podemos percibir de una manera un poco diferente o un contexto que nos da entonces a pensar diferente producto de esas traducciones o de esas versiones que estemos leyendo. Y este es uno de esos casos. Déjeme explicarle. La iglesia de la Biblia nuestra viene entonces de varias traducciones del inglés, que es church,
y el inglés la tomó de el alemán Kirche. Entonces, voy a compartírselos por ahí porque luego por pronunciación quedamos mal. La iglesia viene de conceptos como church en inglés o Kirche en alemán. Ahí entonces están en los comentarios también para que usted lo pueda anotar. Ahora vea lo interesante. Kirche, que es el vocablo alemán, esta noción germánica que vino de las primeras traducciones, sí hace referencia al lugar específicamente. En alemán, cuando se emplea el término Kirche, es para hacer referencia a un lugar específico, al edificio. De ahí es entonces donde se viene la traducción church, y por eso church, cuando se traduce a iglesia, nosotros lo que hacemos es asociarla primeramente con un edificio. Ahora, lo interesante acá es que este Kirche sí es un concepto religioso, sí es un concepto que hace que hace referencia a un lugar de adoración específicamente. Y este Kirche es el que se ha traducido con vocablos donde usted también quizás ha escuchado como la basílica, catedral, capilla, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces tenemos lugares muy famosos que cuando escuchamos iglesia pensamos en este tipo de lugares o edificios. Sin entrar en detalles históricos y profundos, aunque me encantaría porque es muy interesante, esta noción germánica lo que hizo fue que comenzó poco a poco a desplazar el concepto original griego de eclesía, de asamblea. Y esto sucedió poco después de la persecución de la iglesia cuando Constantino legalizó la fe cristiana. Recuerde que entonces los cristianos fueron perseguidos, pero después viene un hombre con mucho poder que entonces dice, no, vamos a hacerla más bien ahora la religión oficial a partir de ahí entonces ya no hay persecución, más bien la iglesia comienza a vivir un proceso de transformación donde entra a un ámbito político y ahí es entonces donde cambiamos estos conceptos. Lo que Jesús estableció como una asamblea convocada de creyentes comienza entonces a ser desplazado por un concepto más de edificio o lugar. Entonces, esto no es culpa de nadie, no es que usted lo entendió mal, simplemente es lo que la tradición o el mundo nos ha hecho entender en términos de vocablos como palabras. ¿Okay? Ahora, ese es el primer concepto. Iglesia es igual a un edificio, a un lugar. El segundo concepto que vamos a ver, y es el que vamos a desarrollar a profundidad, es personas. Usted piensa en iglesia y sabe que son personas. Entonces, lo que pensamos es en un grupo de personas, ¿verdad? Es plural, no es una. Es un grupo de personas y esas personas somos nosotros. Usted, yo y otras personas que creen en Jesús. Nosotros, entonces, como personas, un colectivo, formamos lo que es la iglesia. Vamos entonces a ampliar nuestra definición de iglesia. En base al texto que teníamos en Mateo, definimos que la iglesia es un grupo de personas. Y ahora entonces lo que vamos es agregarle una parte importante, porque no es cualquier grupo, no es que nos estamos uniendo simplemente para hacer un grupo más de un montón que hay. Es un grupo de personas que tienen una particularidad. ¿Cuál? Que creen en Jesús, que tienen fe en Cristo Jesús. Esa es la particularidad. Entonces vamos a ir desarrollando nuestra definición. Un grupo de personas que creen en Jesús. Ahora, vamos a desarrollar entonces varios conceptos dentro de este concepto general de personas, porque es lo que queremos entender. Por eso le digo, es importante que usted tenga ahí donde anotar para que vaya conmigo y se mantenga al hilo de nuestro pensamiento y no se vaya a perder entre los conceptos. Entonces, primer concepto, la iglesia es un edificio, es un lugar, ya hablamos de eso, aclaramos que no es la esencia de lo que es la iglesia, es lo que tradicionalmente creemos que es la iglesia. Ahora abordamos el tema hacia donde nos estamos encaminando. La iglesia son personas, es el segundo concepto que viene a nuestra mente y es el que nos interesa desarrollar. A partir de personas, entonces vamos a ver algunos aspectos que nos dicen las escrituras acerca de este grupo de personas. Número 1, son personas que son parte de un cuerpo. Veamos entonces qué nos dice Colosenses capítulo 1, versos 18 y 24.
Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces aquí es donde comienza a introducir este concepto de cuerpo. Cristo es la cabeza de la eclesia, pero esta eclesia, esta asamblea convocada es un grupo de personas que forman un cuerpo. Ahí mismo en Colosenses 1, pero el verso 24, dice Pablo entonces: me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes. Porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia, la eclesía. La eclesía, esa asamblea de personas, es el cuerpo de Cristo. Un organismo viviente estamos viendo acá entonces. Pablo también en 1 Corintios 12:27 dice: ahora bien, ustedes, refiriéndose a los creyentes, a usted y a mí, nosotros somos el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Entonces aquí lo que estamos viendo es que ese grupo de personas son la iglesia, pero esa iglesia es un cuerpo que está vivo y tiene miembros. ¿Cuáles son los miembros? Usted y yo. Cada uno de nosotros, dice, somos miembros de este cuerpo, de esta eclesía que es la iglesia. Entonces, las personas, que es la iglesia, son parte de un cuerpo. Número 2, son personas, entonces, que no solo son un cuerpo, sino que pertenecen a una comunidad. Vea lo que nos dice Hechos 2:47. Leo para usted la Reina Valera. Dice que estas personas estaban alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor entonces añadía cada día a la iglesia, a la eclesía, todos aquellos que iban siendo salvos. La Nueva Traducción Viviente dice: y el Señor agregaba a esa comunidad cristiana a todas las personas que iban siendo salvas. Nota entonces acá cómo estos conceptos no es que suplantan el uno al otro, sino que se va complementando. Este grupo de personas, que son una asamblea convocada, eclesía, también entonces son un cuerpo del cual usted y yo somos miembros, y también es una comunidad de creyentes de la cual usted y yo somos parte. Por eso usted nos ha escuchado con frecuencia en la iglesia, a nosotros, como lugar donde nos congregamos, templo, para ser claros, con frecuencia nos ha escuchado decir, la importancia de ser parte de la iglesia, de ser parte de lo que Dios está haciendo en este lugar que nos ha dado a nosotros para reunirnos. El ser parte es fundamental de este sentir que somos iglesia. Entonces, sigamos construyendo nuestra definición. Hasta este momento, por si no tenía, les recuerdo: somos un grupo de personas que creen en Jesús, porque no es cualquier grupo, recuerde, es un grupo que específicamente cree en Jesús, y vamos a añadirle que forman parte de una comunidad y que en conjunto conforman el cuerpo de Cristo. Un grupo de personas que creen en Jesús, que forman parte de una comunidad y que en conjunto conforman el cuerpo de Cristo. Me encanta, porque entonces vea que esto está muy distinto a lo que usted y yo tradicionalmente pensamos cuando escuchamos la palabra iglesia. Vemos cómo son conceptos que entonces se están ampliando y se están complementando. Un cuerpo y una comunidad nos habla entonces de un organismo vivo, de algo que existe y tiene vida, de algo donde Dios, y vea lo interesante, esto es a través de su palabra, Dios está infundiendo aliento a nosotros como miembros del cuerpo, como parte de esta comunidad donde nosotros formamos el cuerpo de Cristo. Y Cristo claramente es la cabeza de este cuerpo. Entonces, a partir de tener esto claro, la iglesia, pensamos en dos conceptos: edificio o personas. Y cuando hablamos de personas, hablamos de cuerpo o de comunidad. Nosotros hacemos una pausa y nos hacemos esta pregunta. Entonces, si esto es así, ¿en qué momento se forma este cuerpo? ¿En qué momento se forma esa primera comunidad de creyentes? O bien, que es la pregunta general que podríamos escuchar, es cuándo nace la iglesia.
¿En qué momento entonces surge esto que conocemos nosotros como iglesia? Ahora, Mateo entonces nos da un buen punto de partida. Sin embargo, tenemos que recordar que entonces Mateo lo que nos está indicando es el primer uso de la palabra iglesia, eclesía. Pero no es ahí en ese momento donde nace y toma forma la iglesia. De hecho, le va a tomar un poquito de tiempo desarrollarse y convertirse y dar, digamos, tener una forma física real, tangible, de lo que Jesús se refería cuando él dijo, sobre esta roca voy a formar mi eclesía. Esto va a tomar tiempo. ¿Cuánto? Incluso entonces tiempo después de la muerte de Jesús, incluso tiempo después de su resurrección. Y vamos a ver entonces lo siguiente. Vamos a Hechos, capítulo 1. Recuerda entonces, y aquí cubrimos un aspecto básico también y fundamental de nuestra fe. Jesús no solo murió, sino que resucitó. Eso es clave para nosotros como creyentes. Después de haber resucitado, Jesús todavía estuvo algún tiempo con sus discípulos. Estuvo apareciéndosele, dándoles pruebas de que había resucitado. Y este es uno de esos momentos claves que nos va a ayudar a entender cómo entonces nace la iglesia, cómo se forma esta comunidad de creyentes. Hechos capítulo 1, versos 3 al 5. Dice la Nueva Versión Internacional: después de padecer la muerte, se les presentó Jesús, dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días, ojo la cantidad, 40 días Jesús se le apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una de esas tantas veces que Jesús se apareció, mientras comían, les ordenó lo siguiente. Jesús les dice: no se alejen de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, de la cual yo ya les he hablado. Esto está haciendo referencia al Espíritu Santo. Recuerde cuando dice entonces las Escrituras, les conviene que yo me vaya, porque así va a venir otro Consolador. Va a venir el Espíritu Santo, que es el que va a estar con ustedes hasta el fin de todos los tiempos. Esa es la promesa a la cual se está refiriendo Jesús que había hecho el Padre. Y dice el verso 5, Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días, prepárense, les dice, dentro de pocos días ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, aquí lo que vemos es el preámbulo de esta nueva comunidad, de esta eclesía a la cual Jesús iba a convocar en un momento determinado. Los discípulos entonces están un poco desanimados por la muerte de Jesús, creen que todo se vino abajo, pero Jesús resucita, se les aparece, les da prueba de que está vivo, su esperanza nuevamente surge, tienen fe en todo lo que Jesús les había dicho y entonces en su momento clave Jesús les dice: ok, ahora prepárense, estén listos, quédense aquí en Jerusalén, porque dentro de muy poco el Espíritu Santo va a venir a bautizarlos. Los discípulos entonces esperaron tal como Jesús se los ordenó y la espera termina en Hechos 2. Si nos adelantamos un poquitito, entonces damos ahí vuelta un par de paginitas en la Biblia, nos vamos a dar cuenta que Hechos 2 narra cómo entonces el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos como llamas de fuego y entonces dice el texto, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. A partir de ese momento donde ellos están llenos del Espíritu Santo, comienzan estos hombres a hablar diferentes lenguas, diferentes, lo que nosotros llamaríamos idiomas, que la gente no entendía cómo era posible que ellos pudieran hablar en esas lenguas y que personas de otros contextos les entendieran. Recuerde que esto gira alrededor de la fiesta de Pentecostés, un momento entonces donde en Jerusalén había muchas personas que estaban peregrinos, que estaban visitando Jerusalén. Gente de todo lado, de todo lugar llegaba al templo. Y entonces ese es el momento donde esta cultura amplia, vasta de etnias, de lenguajes, de lenguas, en ese momento estos hombres que nunca habían salido de Jerusalén comienzan a hablar en estas lenguas y todo el mundo entiende. Todo esto a partir de la presencia del Espíritu Santo. Y dice entonces Hechos 2:41 específicamente, dice: así fue como entonces los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia, a la eclesía, unas 3,000 personas. Este es el momento entonces donde nosotros vemos
que se conforma esta primera comunidad de creyentes. Ya estaban los discípulos de Jesús, que es lo que podemos decir porque dice que se unieron a la iglesia, quiere decir que ya había una. Jesús convoca entonces primeramente a sus discípulos y a partir de ahí, entonces en esta comunidad que ya era de seguidores de Jesús, se incorporan estas 3,000 personas que vienen acá a través de una predicación que hace Pedro, que muy valientemente, lleno del Espíritu Santo, hace una invitación al arrepentimiento, a conformarse, hace una invitación al arrepentimiento que lleva a conformar la primera comunidad de creyentes. Y vea que no fue una iglesia pequeñita, es una convocatoria masiva, 3,000 personas. Recuerde que en aquel entonces se contaban solo hombres, quiere decir que ahí habían también mujeres y niños. La primera comunidad de creyentes establecida a partir de eso que había dicho Jesús, que iba a ser la eclesía, la asamblea convocada de creyentes, es de miles de personas. Entonces añadamos esta porción a nuestra definición de iglesia. Hasta el momento que tenemos un grupo de personas que creen en Jesús, que forman parte de una comunidad, y ahí es entonces donde yo ampliaría sobrenatural. ¿Por qué? Porque tiene que existir la presencia del Espíritu Santo. No es una comunidad simplemente porque nos caímos bien, porque nos gustamos, porque nos caemos bien el uno al otro y nos agrada estar juntos, sino que viene a unirse a partir de la presencia del Espíritu Santo. Entonces es una comunidad sobrenatural que también en conjunto forman el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo tiene que estar presente en la eclesía, en esa asamblea que Jesús está convocando. A partir de ahí, entonces, vamos a ver si hay alguna pregunta hasta el momento. Si no, es un buen momento para hacerla. Y creo que no, no estamos dejando, sino hágamelo saber. Continuamos entonces. La iglesia, la eclesía, es un grupo de personas que forman una comunidad sobrenatural por lo que el Espíritu Santo hace en nosotros y conforman el cuerpo de Cristo. Esta comunidad, este cuerpo, también tiene un factor particular. Esto que está haciendo entonces Jesús en estas personas, a partir de sus discípulos, a partir de estos nuevos creyentes que pusieron su fe en Cristo Jesús después de haber resucitado, que decidieron creer en Él y que se unieron a esa comunidad de seguidores, de discípulos de Jesús. Vea lo interesante. Ahí también lo que nace es no solo la primera comunidad de creyentes, no solo es la primera convocatoria de la asamblea, sino que también es el origen, el inicio de un movimiento. Y es un movimiento en expansión. Vea entonces, seguimos con Hechos. Hechos nos habla de esta primera comunidad de creyentes, pero en Hechos 9, verso 31, si nos adelantamos un poquitito, vea lo que nos dice de esta comunidad que fue establecida en este momento en Hechos 2. Dice, mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en Judea, Galilea y Samaria, pues vivían en el temor del Señor. Y esta eclesía iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Este pasaje es clave. Márquelo por ahí y déjelo bien claro, porque esto es algo que tenemos que tener bien claro e importante para nosotros. Porque lo que vemos acá es que entonces no es una comunidad pasiva. La eclesía es un movimiento activo, es un organismo vivo y por lo tanto se mueve, es dinámico, no es estático ni se queda quieto. Y eso es algo que hoy estamos viendo que la iglesia no ha hecho muy bien. Nos hemos puesto muy cómodos y entonces muchos, lo que hemos experimentado es una iglesia prácticamente sentada, una iglesia que no está moviéndose, que no está saliendo, que no está yendo. Y aquí vean lo interesante, dice entonces que este movimiento que surge a partir de esa comunidad, a partir de ese cuerpo que se consolida, dice que comienza a esparcirse y vea que está hablando de regiones. Si usted se va a un mapa en el tiempo de Jesús, aquí no está hablando de ciudades,
No está diciendo que es el equivalente que entonces hablamos, que entonces esto se expandía aquí en Grecia Centro, Sarchí, Naranjo. No, estamos hablando de regiones completas, Galilea, Judea y Samaria. Es un movimiento entonces que comienza a consolidarse primeramente y también dice que a crecer y a expandirse. Es un movimiento grande. El texto entonces que está utilizando esa convocatoria, esa asamblea convocada para eclesía, también se aplica y se entiende muy bien en este contexto. La iglesia es una asamblea debidamente convocada, recuerde que es un término cívico, era una forma de gobierno, es una asamblea debidamente convocada con una agenda y propósito. La agenda de la iglesia es la agenda de Cristo. El propósito de la iglesia viene a partir de lo que Cristo establece. Él es el fundamento, Él es la piedra angular. Esto entonces nos habla de que la iglesia es un movimiento, uno que inició en Jerusalén, pero que muy pronto comenzó a expandirse a través de esta comunidad, a través de este cuerpo dinámico, de este organismo vivo, a otras regiones. Y no muy cerca, sino que comenzó entonces a hacerse un movimiento en expansión. Lo cual nos lleva entonces a el tercer concepto en términos de personas. Cuando hablamos de que la iglesia son personas, que son una comunidad, que son personas que pertenecen o que conforman un cuerpo, también vemos ahora, número 3, que la iglesia son personas que son parte de un movimiento. ¿Y qué quiere decir esto? Son parte, es decir, participan activamente del movimiento. Y el que sea un movimiento nos tiene que hablar de algo dinámico, de algo que está en movimiento justamente, no en algo que está establecido en un lugar solamente. Veamos entonces algunos de estos conceptos. 1 Corintios 15, verso 9. Pablo dice, yo perseguía a la iglesia de Dios. Hechos 8:3 en Reina Valera dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Este movimiento entonces está conformado por hombres y mujeres, varias personas. Otra versión dice, y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Por todas partes. Esto entonces es lo que nos viene a romper ese esquema de que la iglesia es un lugar, un edificio. Porque no dice que Pablo entró a un lugar y quería entonces acabar con la iglesia y lo logró. Derribó el edificio y hasta ahí llegó. Está hablando de un movimiento activo y de un movimiento que ya se había expandido lo suficiente como para que este hombre, Saulo, tuviera que andar de todas partes para poder entonces intentar, porque no lo logra, acabar con la eclesía. Regresemos entonces a Mateo, texto base para nosotros. ¿Lo tiene listo por ahí? Vamos a ver aquí nada más para revisar. A Gretel ahí que está preguntando, claro, nosotros ahora al final le pasamos los versículos con mucho gusto. Y no hay más preguntitas por ahí entonces. Regresamos a Mateo. Recuerde que Mateo es donde vimos cómo se menciona por primera vez la palabra eclesía y es dicha por Jesús. Y a partir de ahí entonces establecimos que la iglesia es un grupo de personas. Pero si continuamos con el texto, vean lo interesante. La segunda parte del verso 18 lo que dice es cuando Jesús hace esta declaración o esta expresión, dice, esta es mi iglesia. Sobre esta roca voy yo a edificar mi iglesia. Y añade, y las puertas del Hades no podrán vencerla. Vea lo importante acá. Esto es lo que nos refuerza este concepto de movimiento, de un movimiento activo, de un movimiento incluso que va en contra de estas otras autoridades oscuras. Porque entonces Jesús de una vez establece, no se han informado, apenas Jesús está haciendo la declaración de lo que va a ser la iglesia. Y de una vez establece, y ni las puertas del Hades van a poder vencerla.
Añadamos entonces, perdón, no sé, añadamos, agreguemos a la definición que estamos construyendo juntos. La iglesia, ¿qué es? Es un grupo de personas que creen en Jesús, que forman parte de una comunidad y que conjuntamente conforman el cuerpo de Cristo. Y aquí es donde agregamos, y este cuerpo, el cuerpo de Cristo, es un organismo vivo cuyo movimiento es imparable. Y esto me encanta, esa palabra imparable es algo que realmente me hace a mí pensar en el verdadero movimiento que somos como iglesia. Es algo que no se puede parar. Desde antes que naciera la iglesia ya estaba predestinada a tener victoria, a alcanzar su propósito. Y ni las puertas del Hades podrán vencerla, dijo Jesús. Este movimiento que comenzó entonces en Hechos 2 con la llegada del Espíritu Santo, que permitió que muchas personas predicaran la buena noticia y otros miles la escucharan y respondieran al arrepentimiento que en ese momento expone el Evangelio, que puedan entonces arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo como su Salvador, es lo que conforma esta primera comunidad. Pero esa comunidad inmediatamente se forma en un cuerpo, y ese cuerpo es un organismo vivo que comienza entonces a moverse, a expandirse por todas las regiones, y entonces dice Jesús, es un movimiento imparable, porque nada ni nadie podrán contra ella. Me encanta, me encanta. Ahora, aquí es entonces donde vamos a hacer un poquito un cambio de marcha, porque ya establecimos bien claro qué es la iglesia, la eclesía, la asamblea convocada que entonces une a los creyentes en Cristo Jesús como una comunidad o como un cuerpo vivo, que entonces se convierte en un movimiento imparable. Ahora, aquí es entonces donde intervenimos un poquitito con las preguntas que escuchamos frecuentemente. ¿Una o varias iglesias? Si entonces ya tengo claro que la iglesia son personas, no el edificio, son las personas, personas que son parte de una comunidad y de un cuerpo. Pero entonces, ¿cómo está este asunto de las iglesias? Porque sabemos que es plural. Y de hecho la Biblia menciona varias ocasiones la palabra eclesía en su forma plural. Cuando nosotros hablamos de un movimiento y que se está expandiendo por diferentes regiones, es donde inevitablemente pensamos en iglesias, plural. Anteriormente mencionamos a Saulo. Saulo, si usted no conoce la historia, Jesús va a tener un encuentro personal con él y va a pasar de ser el perseguidor de iglesias a ser, de hecho, un promotor y un catalizador del movimiento que es la iglesia. Va a convertirse entonces en Pablo, y Pablo va a ser esta persona que Dios va a usar para entonces expandir aún más, promover y catalizar este movimiento. Y lo importante que es de la labor de Pablo es que Pablo va a ir hacia los gentiles, va a salir de Jerusalén y se va a ir a estos lugares extremos donde las personas no habían escuchado el Evangelio, y Pablo va a comenzar entonces a expandir esta buena noticia. En las cartas paulinas entonces encontramos cómo Pablo en estos viajes misioneros que él hace visita diferentes lugares, y en algunos de estos lugares establece nuevas eclesías, nuevas comunidades, nuevas formas de tener a estas personas que estaban creyendo en Jesús, que estaban conformando una comunidad de creyentes, que estaban siendo nuevos miembros de este cuerpo que es la iglesia, y son nuevos espacios, nuevas comunidades en diferentes lugares. Por eso es que entonces hablamos de eclesías, conceptos en plural, diferentes iglesias. Esto también lo vemos en Apocalipsis 2. Si usted lee Apocalipsis 2, va a comenzar a ver donde el texto dice, donde habla a las iglesias a la iglesia en Éfeso, a la iglesia en tal lugar, a la iglesia en tal lugar. Y hay pluralidad de iglesias. Y cuando entonces encontramos este concepto de iglesias plural, nos obliga a abordar dos temas específicamente. Número uno, es el concepto de iglesia local. Un grupo de personas que entonces forman una comunidad, forman un cuerpo,
Vamos entonces a verlo desde la perspectiva de iglesia local. Y me explico un poquitito con esto. Una iglesia local entonces la vamos a definir como un grupo de personas que ha puesto su fe en Cristo y que se reúnen juntos, ahora sí, en un lugar específico. Hasta este momento es entonces donde incorporamos el concepto de lugar en la iglesia. Se reúnen en un lugar específico. Ahora vea lo interesante, unamos todos los conceptos que hemos aprendido hasta acá. Una iglesia local, entonces, usemos los vocablos originales. Es una eclesía en un kirche, una asamblea convocada en un edificio destinado para ser un lugar de adoración. Vea qué bonito. Una asamblea convocada en un lugar específico para cumplir con el propósito y el objetivo, que es estar juntos y ser iglesia. Una eclesía en un kirche. El segundo concepto que es importante abordar acá es el concepto de autoridad y de gobernabilidad. Y esto es importante. Ya estamos concluyendo, pero aquí es donde entonces va tomando mucho sentido y es necesario entender bien qué es la iglesia. Mateo 16, verso 19. Entonces volvamos a nuestro texto base. Mateo 16. Hasta ahorita que hemos visto en la declaración de Jesús. Tú eres Pedro, sobre esta piedra, refiriéndose a Jesús. Jesús es el fundamento de la iglesia. Yo voy a edificar mi iglesia. Y ni las puertas del Hades, y ni siquiera las puertas del reino de la muerte van a poder con ella. Van a poder vencerla. Y ahora Jesús continúa, verso 19. Diciéndole a Pedro, aunque es una declaración personal, se la dice a Pedro. Luego vamos a ver que también involucra a todo este cuerpo de discípulos inicialmente. Les dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, en la tierra. Y aquí es entonces, perdón, ya hice mezcolanza. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Debemos entender entonces aquí cómo Jesús está dando tanto el permiso como la autoridad a los apóstoles, a esta primera generación de creyentes, los líderes de esta iglesia primitiva, de esta eclesía, de esta comunidad de miles. Le está dando entonces autoridad y permiso para establecer las reglas de la iglesia, de este movimiento, para establecer entonces indirectamente también todos los escritos que van a inspirar y que van a formar parte entonces de lo que usted y yo hoy conocemos como las Escrituras, la Biblia, el Nuevo Testamento. Todas estas personas que van a escribir estos fundamentos de nuestra fe. La autoridad que entonces lleva a Pedro, cuando les dice tú eres Pedro, este pasaje siempre tiende a confundir y de nuevo es otro episodio, lo podemos abordar luego. Pero lo que hay que aclarar es, no es sobre Pedro que Jesús está formando la iglesia, es sobre él mismo. Él es la piedra angular, Jesús. Y lo otro importante es que no solo le da las llaves a Pedro. Usted quizás ha visto muchas imágenes y referencias de Pedro con las llaves del reino y como si estuviera la puerta del cielo diciendo quién entra y quién sale. El montón entonces también de chistes, de memes, donde hay que hablar con Pedro porque es el que nos va a dejar entrar o nos va a mandar entonces para otro lugar. Eso no es así. Cuando entonces vemos el texto original, lo que nos está hablando es de estas personas, los apóstoles, que estaban recibiendo entonces autoridad y gobernabilidad local para la iglesia que Cristo estaba estableciendo. Si de hecho se va a Mateo 18, va a darse cuenta donde hace esta misma declaración, todo lo que aten quedará atado, todo lo que desaten quedará desatado, pero habla en plural, refiriéndose a todos sus discípulos, no solo Pedro. Y finalmente, la forma más práctica de entender esto es con el concepto de embajadas. Usted conoce lo que es una embajada. Es este territorio que pertenece a otro país, a pesar de estar en nuestro país, y es como un pedazo de otro país en nuestro país. Es decir, un pedazo de tierra lejana en nuestra localidad.
Y vea lo interesante. Entonces, toda embajada tiene poder absoluto. Es decir, se gobierna no por las leyes de Costa Rica, sino por las leyes del país que es dueño. ¿Ok? Este principio también de embajada, donde usted puede ir, pedir asilo político, puede estar como si estuviera en su país de origen, este concepto es lo que nos puede ayudar a nosotros a entender lo que se refiere a esta última porción del pasaje, esta responsabilidad que Jesús está dando a los apóstoles, la autoridad para ser iglesia y para hacer lo que va a hacer. Vean lo interesante acá entonces. A partir de este concepto de embajada, lo que entendemos es esto. Eclesía, que es una asamblea convocada para gobernar. Recuerde que era una forma en la antigua Grecia de referirse a los gobernadores más bien a ese grupo de ciudadanos que se convertían en los gobernantes de las ciudades, estado. Esta asamblea convocada, que es la traducción de la palabra eclesía, también incluye este aspecto de gobernar. La iglesia, entonces, la eclesía, es una asamblea legislativa. Términos prácticos. Es una asamblea legislativa del reino de Dios. Es un pedacito de cielo aquí en la tierra. Es la representación entonces de un reino que no es de este mundo en este mundo. Cuando Jesús entonces está con Pilato y le dice, mi reino no es de este mundo, se refiere al reino de los cielos. Cuando entonces nosotros entendemos la iglesia como una embajada del cielo, del reino de los cielos, en este mundo, eso es lo que Jesús está dándonos a nosotros como iglesia, implícitamente. Es la representación entonces en este mundo de un reino que no es de este mundo. Y vean lo interesante, entonces esta expresión que encontramos acá de te voy a dar las llaves del reino, lo que estamos viendo es cómo la iglesia, esta primera convocatoria, esa primera asamblea convocada de creyentes recibe las llaves del reino, las cuales le van a otorgar poder para actuar con la autoridad de Cristo Jesús. En este momento esto no tiene como mucho sentido para los discípulos, pero lo van a entender cuando entonces Jesús no esté. Porque cuando Jesús ya se haya ido, esto es donde cobra sentido. Y ahí es entonces donde la iglesia asume esta gobernabilidad de la iglesia local. Esta eclesía es la que entonces, en ausencia de Cristo, está llamada a utilizar el poder del Espíritu Santo con la autoridad de Cristo Jesús. Porque Cristo mismo le dio a la iglesia las llaves del reino de los cielos. Esto entonces, familia, es la iglesia que Jesús instituyó. Es la iglesia que Él mismo está edificando y perfeccionando hasta el día en que Él vuelva. Una eclesía, una asamblea convocada de personas que creen en Cristo Jesús, que forman parte de una comunidad de creyentes, que conforman el cuerpo de Jesús, el cuerpo de Cristo, que conforman conjuntamente, todos somos miembros y conformamos conjuntamente un cuerpo que tiene como cabeza a Cristo y que además es una comunidad sobrenatural, porque es el mismo poder del Espíritu Santo el que hace que nosotros estemos juntos y seamos uno. En todo lo que vemos de las Escrituras hay un concepto que gira paralelo a la eclesía, a esta convocatoria, a esta comunidad. Y a la par de la iglesia va el concepto de unidad. Este sentido de ser uno, vean lo interesante, y con esto terminamos, es el concepto, el tercer concepto, que es el que menos se utiliza para referirse a la iglesia. Es el que menos pensamos cuando escuchamos iglesia. Es una persona. No solo que es un edificio, no solo que es personas, sino es una persona. Y esa persona es la novia de Jesús, la novia de Cristo. 2 Corintios 11:2 dice, el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Apocalipsis 19:7 dice, alegrémonos
y regocijémonos, démosle gloria, porque ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado. ¿Quién? Su novia, la iglesia. La iglesia es la novia de Cristo. No solo un edificio, no solo un grupo de personas, sino también un grupo de personas que conforman una persona, que conforman la novia de Cristo. Por eso es que la iglesia y nosotros como iglesia usamos entonces temas como obediencia, pureza, santidad, entre otros. Porque lo que tenemos que estar claros es que esto es lo que nos toca a nosotros. Prepararnos a nosotros mismos. Nosotros debemos buscar la restauración del pueblo de Dios para que seamos la iglesia que Cristo espera ver cuando Él regrese. Porque eso fue lo que hizo Cristo. Cristo se fue y dijo, voy a preparar una morada para ustedes. Cristo vino acá, se comprometió con la iglesia a través de un precio de sangre, se fue y está preparando entonces el lugar donde vamos a morar eternamente con Él. Por eso es que nosotros estamos comprometidos con Cristo y esperamos con ansias el día que el novio regrese. ¿Para qué? Para las bodas del Cordero. A partir de ahí entonces terminemos con esto. ¿Qué es la iglesia? Otra definición paralela a la que ya construimos a partir de lo que encontramos en las Escrituras. La iglesia entonces somos usted y yo y cualquier otra persona que haya puesto en Cristo su fe. Somos entonces, quienes esperamos con ansias su regreso. Y mientras esperamos, nos esforzamos por cumplir con sus mandatos, para así poder presentarnos como la novia santa e intachable que espera ver cuando Él regrese. Esta es la definición, no que debería apropiarse de la que construimos. La que cuenta es la que las Escrituras nos ayudaron a construir de lo que es la iglesia. Pero aquí lo que nosotros vemos, familia, es esto en términos de aplicación. ¿Cómo entonces nosotros nos apropiamos de una definición y la hacemos nuestra para entender cuál es nuestra función? Que usted y yo somos parte de esto. Usted y yo, junto con cualquier otra persona que crea en Cristo, que tenga su fe en Cristo Jesús, somos los que formamos una comunidad. Somos miembros que conformamos un cuerpo. Somos la novia de Cristo que está esperando con ansias a que Él regrese. Y mientras tanto nos estamos esforzando todo lo que podamos para presentarnos como una iglesia intachable, como una iglesia santa, como una iglesia digna del novio que va a venir por ella. Y eso, familia, es la verdadera iglesia. No todo lo que hemos creído, no todo lo que nos han distorsionado, no simplemente el pensar en un lugar. Tenemos que verlo como un todo. Y vea que las Escrituras entonces nos han llevado en un viaje hermoso a través de las diferentes expresiones de lo que es iglesia. Pero esto nos ha permitido también tener bien claro en qué momento es que se hace referencia a un lugar, en qué momento hace referencia a personas, en qué momento esto hace referencia a una persona como la novia de Cristo. Y entonces, como un todo, nosotros entendemos que somos parte de la iglesia. Usted y yo, parte de la iglesia. Y eso es parte de nuestra razón de ser, nuestra razón de existir y nuestro propósito a partir del cual deberíamos vivir. Ser la iglesia que Cristo espera ver cuando Él regrese. Amén.